comparto una breve historia del movimiento donatista y las circunstancias que ocurrieron en el tiempo que esta gente apareció en conflicto con la Iglesia Católica y aún con Constantino también. En cuanto a literatura, no hay, que yo sepa, algún libro propiamente que trate de los donatistas, sino recopilaciones o en historias de la Iglesia. El caso de Jedín, hay una historia eclesiástica, hay una porción dedicada a los donatistas. Yo podría buscar material y mandarlo PDF en algún momento, ¿no? Y otra manera también de conseguir material es consultando con internet sobre los donatistas. Y hay buen material, hay diferentes artículos, uno de ellos aparece como Donato Magno en Wikipedia y en otras partes también, ¿no? Hay material que se puede leer. Pero reuniendo, recopilando la información básica, fundamental, vaya este comentario para ilustrar, ¿no? El tema es cuando se produce la persecución de Diocleciano en el año 303. Hay quienes interpretan esa persecución como los 10 días de tribulación señalados en el mensaje a Esmirna, la segunda iglesia de las 7 iglesias, ¿no? Que tendría tribulación por 10 días. Entonces hay quienes comparan esos 10 días con los 10 años de la persecución que ocasiona Diocleciano desde el año 303 hasta que en el 313 pues Constantino ya elimina la persecución con el edicto de tolerancia. Si bien Diocleciano abdica antes de esa fecha, pero la persecución arreciaba todavía, ¿no? Y en ese tiempo de persecución, allí vino el problema, cuando los líderes de la iglesia de aquellos tiempos, había varios y muchos de ellos que dejando el mensaje de Cristo, ellos aceptaban las presiones de la persecución, entre otras cosas, era sacrificar a los ídolos, entregar las Biblias para que sean quemadas, no defender las propiedades de las iglesias. En otras palabras, eran líderes que habían caído en apostasía. El nombre técnico en latín es lapsi, es como se los conoce, o caídos. Entonces, esta gente que eran pastores, obispos en aquellos días, había un buen número de ellos, traían estigma al resto de hermanos que miraban cómo las iglesias eran confiscadas, sus libros y demás asuntos eran todos destruidos. Y esta gente no lo impedían, estos líderes, ¿no? Pero terminada la persecución, allí se restaura la paz y entonces esta gente luego regresan a sus comunidades ostentando su condición de pastores u obispos o sacerdotes, en fin, como los queramos llamar, y pretendían el liderazgo otra vez y lo conseguían. Y ahí entonces fue cuando aparecen hermanos, y mayormente liderados por Donato Magno, que fue un líder también, que él se opuso a que estos lapsi, a estos apóstatas, ocuparan sus puestos de liderazgo sin pasar por un proceso de arrepentimiento y rebautismo. Esto ocurrió en el año 311, aproximadamente la fecha que se calcula, cuando allí en la zona del norte de África, ahí es donde florecieron esta gente, ¿no? Los donatistas. Hubo la consagración de un obispo y entonces allí el, el quien lo ordenó había sido un lapsi también, ¿no? Y entonces, al ser ordenado este otro, Ceciliano se llama, este señor pues fue resistido por los miembros de la iglesia, que a su vez eligieron a su propio líder Mayoriano. Entonces, este segundo es el que los va a representar, pero al poquito tiempo muere y entonces sobreviene Donato. Donato es el que le va a hacer frente entonces al otro obispo Ceciliano. Entonces, en ese enfrentamiento, allí es donde la Iglesia Católica, relajada de aquellos días, tiene que intervenir para buscar la paz. Y por ese tiempo viene pues Constantino con su edicto de tolerancia del año 313. El gran problema que pasó en esos días es que estos hermanos de la iglesia relajada, vamos a usar esa expresión, ellos, en lugar de basar su autoridad en la palabra de Dios, ¿qué dice el Señor en la Biblia respecto de la apostasía y de líderes en particular? Y que si ellos pueden ocupar los cargos que tenían antes, en este caso pastorado, dirección de la iglesia,
sin haber pasado por un proceso de arrepentimiento y rebautismo. En lugar de ello, dirigen su atención a las opiniones del emperador Constantino, que en aquel tiempo, desde el año 313 en adelante, él busca la pacificación del imperio entre cristianos y paganos. Ese era el interés que él seguía, un interés político. Para colmo, allí en esa ciudad de Cartago, norte de África, ya había habido antecedentes unos 50, 60 años atrás con Cipriano, un famoso escritor y padre de la Iglesia católico, pero que el hombre se mantuvo recto, fiel en lo que significa los lapsi en el tiempo de las persecuciones romanas. Recordemos que este fue el problema más grande que tenían los cristianos de esos días y era cómo conservar la fe en medio de la persecución del Imperio Romano. Tal vez para ilustrarnos, recordemos cuáles fueron las palabras de Dios a Esmirna, que representa ese tiempo de las persecuciones romanas. Y en el caso del Señor no hay reprensión a la iglesia de Esmirna en lo que tiene que ver con la tribulación que estaban sufriendo. Bien, Cipriano se caracterizó por ser un escritor que defendió la pureza de la iglesia y cuando aparecían los lapsi, él tuvo que presenciar este asunto, él sí pidió que esa gente se rebautizara, que confesaran su pecado. En algunos casos pues ya no eran más admitidos, dependía el grado de gravedad del pecado cometido. Pero lo curioso fue que este Cipriano tuvo un rival, que fue el obispo de Roma, al cual le podemos llamar propiamente Papa, Esteban I. Y este sí defendió a los lapsi y que no se bautizaran. ¿Por qué? Porque él sostenía que, así por medio del sacramento del orden, recordemos que los sacramentos católicos son 7, uno de ellos es el sacramento del orden. Eso tiene que ver con el orden sagrado con el cual se inviste al cura, al sacerdote, ¿no? Y que eso es para siempre, es permanente, independientemente de la conducta del individuo. Bien, se sostenía entonces que si estos sacerdotes habían caído en apostasía, a fuerza por la persecución del Imperio Romano, y hubieran sacrificado a los dioses falsos, imaginemos una escena muy dolorosa y penosa en aquellos tiempos, Esteban I, defendiendo la doctrina del orden sagrado, del sacramento en sí, a él le importaba más mantener esa dirección de autoridad que venía supuestamente desde Cristo a Pedro. Para ilustrarlo mejor y entender mejor esta situación, recordemos que en la doctrina católica se enseña la transmisión de poder, de gracia, desde Jesús a Pedro y de Pedro al resto de los descendientes, no solamente los papas, sino ellos a su vez cuando ordenan a los pastores, ya tienen una gracia conferida que es válida y permanente. Pero ¿qué ocurre cuando caen en pecado? Porque acordémonos del mismo Pedro. Él cayó en pecado en la negación de Jesús y fue readmitido a la comunidad. Acordémonos con aquellas 3 preguntas que Jesús le hizo en Juan capítulo 21. ¿Me amas, Pedro? Y entonces los discípulos, el resto que observaron este comportamiento de parte de Jesús y de Pedro también, entendieron que Jesús lo readmitía a la comunión. O sea, Pedro era un lapsi, realmente era un caído con la negación que hizo. 3 veces lo negó, ¿no? Y 3 veces Jesús le hace la pregunta para readmitirlo. Si esto pasó con el llamado primer papa, con Pedro, ¿cuánto más debía pasar en lo sucesivo? ¿Sí? Pero Esteban I, el obispo de Roma del tiempo de Cipriano, estamos hablando del año 255 más o menos, Cipriano muere en el 258 después de Cristo. Entonces hubo una gran disputa entre estos dos. Y lo curioso es que estos dos señores, Cipriano de Cartago y Esteban I, son santos en el santoral católico. Ellos son reconocidos ambos, aunque eran enemigos los dos y opuestos en sus doctrinas. No obstante, forman parte del santoral católico. Son venerados ambos como santos. Esto es muy extraño. Bueno, allí se observa entonces de Esteban I, es la primera vez que se arroga un poder de jurisdicción, no solamente moral, ya esto venía desde tiempo atrás, pero ahora de jurisdicción territorial, que lo que ordena Roma, desde Roma, lo tienen que hacer caso en Cartago, norte de África también. Y esto pues, fue muy molesto para los hermanos de Cartago que seguían mucho a su amado líder
Cipriano. Cipriano sufrió persecución. Estoy detallando un poco más quién es este señor que precedió a los donatistas, porque va en la misma línea. Cipriano sufrió la persecución del emperador Decio por el año 250-251, lo cual Cipriano tuvo que huir, y eso se le critica a Cipriano, que él huyó, pero él mantiene que hizo lo que Jesús ordena: cuando hay persecución, pues hay que huir, eso es lógico, es normal. Pero mantuvo su fe guiando a la iglesia, fue un muy buen pastor, mandando mensajes por medio de emisarios a aquellos que todavía estaban en sus lugares, en sus casas, sufriendo todos los estragos de la persecución de Decio. Felizmente este señor falleció al poco tiempo y terminó la persecución, pero luego viene otra nueva con Valeriano, otro emperador, y allí fue donde Cipriano murió mártir en el año 258. Por eso es que la Iglesia Católica, mirando la buena conducta que tuvo este pastor Cipriano, sus escritos, que felizmente están en español, también se los puede mirar, lo que él escribió sobre los lapsi, sobre el rebautismo, sobre cómo ayudar a los pobres cuando hay persecución. Realmente un verdadero pastor, cómo se preocupó por su gente, incluso durante una peste, se la conoce como peste de Cipriano, no porque él sea el de la peste, sino del tiempo de él, y él fue un hombre muy solidario en ayudar a la gente durante aquella pestilencia. Bien, entonces todo esto constituye como un antecedente que le favorece a los donatistas para mencionarles a los católicos relajados que ya existía este antecedente del rebautismo. Pero otra vez, los católicos relajados, uso ese nombre relajado quizá para entender mejor esta situación, que en lugar de depender de la palabra de Dios y aún de los buenos ejemplos que tuvieron en el pasado, como el caso de Cipriano, y aún la contradicción del tal Esteban I, no obstante van a consultarle al emperador para ver qué hacer con respecto a esta gente. Al comienzo, Constantino tenía interés de pacificar, que estos dos grupos opuestos se pusieran de acuerdo. Pero el hecho de que tenga injerencia en la iglesia, eso fue lo que molestó a los donatistas. De allí que esta gente promovía la separación del Estado para con la iglesia, y que la iglesia tomara distancia y no buscara consejo en el Estado para tener autoridad o recibir poder para actuar con aquellos que eran disidentes. Este fue el grave error que cometen los católicos relajados de aquellos días. Finalmente, Constantino, cuando convoca en el año 325 el famoso primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea, ahí es donde ocurre una escena similar al video que acabamos de mirar de lo que hace este ministro católico ortodoxo griego, allí un patriarca importante que llama a Donald Trump, presidente americano, como el nuevo Constantino, y que le entrega una cruz, allí evocando aquel momento que Constantino cuenta que así también él recibió en visión o vio una cruz en visión, por lo cual él pudo ganar la batalla allí y luego otorgar el edicto de tolerancia, ¿sí? Entonces, como Constantino no pudo, por las guerras que tenía allí, terminar con el caso de los donatistas, por el año 321 él permite que esa gente vuelvan otra vez, porque Constantino estaba ocupado en una guerra que tenía con su cuñado Licinio. Para ese tiempo ya eran los dos únicos que quedaban de los cuatro grandes que Diocleciano había ordenado que se dividiera el imperio en cuatro partes, o cuatro generales. Habían sido eliminados dos, quedaban los otros dos últimos, y Constantino venció a Licinio, y ahí quedó como dueño absoluto del imperio. Y para el 325, pues, convoca el concilio, y ahí aparece esta escena que miramos en el video, los aplausos, alabanzas y el llamarle a Trump el nuevo Constantino, etcétera, evoca el momento del concilio de Nicea, 325, cuando allí también fue aplaudido, alabado. Eusebio de Cesarea, famoso autor de la historia eclesiástica, es uno de los que dan un panegírico en favor de Constantino, escribe la vida de Constantino, también para él fue un héroe, para este señor, y muchos de ellos también lo vieron así, porque el hombre pues promueve que se reúna la iglesia y definan cuestiones doctrinales. En aquel tiempo
era la deidad de Cristo en conflicto por causa de un tal Arrio. Y finalmente el concilio de Nicea zanjó en favor de la divinidad de Cristo. Pero entonces allí es cuando se trae el tema de los donatistas también y se establece un gran conflicto contra ellos, de parte de Constantino y la iglesia relajada contra los donatistas. La reflexión que quiero traer, la historia sigue más. De los donatistas, ellos van a desaparecer prácticamente, absolutamente por los años 600 aproximadamente de la era cristiana. Cada vez eran un grupo menor, muy radical, muy, primeramente religioso, absolutamente, gente que defiende el honor de lo que Dios enseña en la Biblia. Arrancaron siendo absolutamente negacionistas, podemos decir así, de permitir que los caídos ocupen puestos de autoridad cuando no pasaron por un rebautismo. Recordemos que este es el origen de esta gente de los donatistas. Pero luego van a entrar en violencia con un grupo que se llama circunceliones, que es un grupo más radical, también perteneciente a los donatistas, pero ellos fueron provocados por los mismos católicos relajados, que hacían que esta gente se tenga que defender por el avasallamiento que se tenía contra ellos. Y este problema avanza hasta que por el año 361 entra un nuevo emperador, Juliano el Apóstata se llama, y renuncia a las ideas cristianas y ahí es cuando permite que vengan los donatistas, si bien no había nada en común entre ellos, pero para luchar contra los católicos, Juliano pues prefiere tener los donatistas cerca y así viene esta gente y ellos promueven sus doctrinas contra la Iglesia Católica de lo que se trajo desde un comienzo, la separación de Iglesia y Estado y que se permita que se cumpla la Biblia de rebautizar a aquellos que han caído en apostasía. El asunto para traerlo a nuestros días, quienes oigan este audio, es ¿por qué la relevancia de los donatistas? En primer lugar, yo quiero invitar a quienes oigan el audio que busquen material en internet, todo aquello que tenga que ver con los donatistas y Donato Magno, este señor. ¿Quién es? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con su gente? ¿Por qué tienen trascendencia o por qué debiera tener trascendencia en nuestros días? En primer lugar, porque fue la voz disonante en los días de Constantino el Grande. Hoy, a través de ese video que acabamos de mirar, se observa un agrandamiento de la persona del presidente Trump comparándolo con Constantino el Grande. Se ve cuando este ministro católico ortodoxo griego le entrega una cruz diciendo que es el nuevo emperador. Y esto tiene su importancia porque hay muchísimos cristianos que están mirando a a Trump como el nuevo Constantino, que va a liberar, así como Constantino quitó el paganismo para que se establezca el cristianismo, más propiamente el catolicismo, sería más apropiado decirlo, en aquellos días, así también con el presidente americano, que se quite el progresismo, el liberalismo que ha existido en estos días pasados y ahora con una nueva derecha se establece una postura totalmente opuesta, contraria, supuestamente para defender las verdades bíblicas, ¿no? O las verdades morales de derecha. Ese planteo de igualar a Trump con Constantino tiene su peligro, tremendo peligro. ¿Y cuál es? El mismo Constantino que estaba promoviendo la unidad de los cristianos se sentían cómodos para promover sus ideas, ¿no? Pero primero separados de la Biblia, ellos no se caracterizaban por encontrar en la Biblia la fuente de sus doctrinas, sino más bien en las filosofías de aquellos tiempos. Pero cuando aparecen los grupos disidentes, en este caso los donatistas van a ser los más importantes, contra ellos escribe San Agustín. Él fue un prolífico escritor y dedicó muy buena parte de su arsenal contra los donatistas para defender la legitimidad de la Iglesia de Roma. Bueno, el tema es ese, que si uno presta atención, ¿qué es lo que los donatistas creían? Si tuviéramos que resumirlo de lo que hemos escuchado, esta gente querían que se defiendan los valores de la Biblia. Y si una persona ha cometido pecado, pues para repararse delante de Dios, tiene que confesar, arrepentirse, abandonar el pecado y rebautizarse.
especialmente el líder que ha cometido muy grave pecado, como es caer en apostasía ante la persecución romana. Es un valor bíblico. Pero el opuesto, en este caso la iglesia relajada de aquellos días, se opone diciendo que la investidura ya por sí es válida permanentemente si se mantiene dentro del ritual católico. O sea, pone por encima la investidura. El hombre fue ordenado sacerdote, pastor, vamos a decirlo así, independientemente de la conducta que haya llevado, la investidura es válida. Y mientras se mantenga dentro del ritual, y pasó la tormenta, ¿por qué no puede ocupar los puestos o cargos o autoridades que tenía hasta ese momento? Y entonces allí se niega la palabra de Dios en cuanto a un bautismo, estar en orden para entrar en buena relación con Dios, ¿sí? En caso de apostasía. El otro asunto es la separación de iglesia y Estado, que la iglesia no puede pedirle al Estado que intervenga, que actúe como mediadora para zanjar un problema interno religioso. Por eso es que los donatistas no lo podremos ver como gente política que ataca el gobierno de Constantino, sino como gente religiosa que quiere que en su iglesia las cosas se hagan en orden, ¿sí? Y entonces, al traerlo a nuestros días, debiéramos sacar por lo menos esas dos lecciones más importantes: validar las enseñanzas de la Biblia y mantener la separación del Estado, que no intervenga en los asuntos internos eclesiásticos. Y los donatistas van a ser reconocidos por esos dos hechos fundamentales. En nuestros días tenemos que establecer paralelos también. Está ocurriendo un fenómeno cada vez más extendido de ver la influencia del Estado en los movimientos cristianos, al punto de creer que por medio de leyes estatales se puede frenar el avance de corrupciones que afecta a la sociedad, y que la iglesia quiere, o las iglesias quieren, que se frene esos avances de corrupción, y como no lo puede hacer con el poder de Cristo y la predicación, recurre a la mano al poder del Estado. Y lo otro es no dar importancia a las enseñanzas bíblicas. Cuando se pierde la inspiración que la palabra de Dios da para que se lleve mejor conducta o buena conducta, entonces da igual. Eso es muy lamentable lo que pasó en el tiempo de los donatistas, cuando los católicos relajados veneraban a Constantino por haber hecho una gran obra al cortar con la persecución, pero este hombre introdujo prácticas sumamente peligrosas, como la introducción de las estatuas y de imágenes para hacer que los paganos pudieran ganárselo al cristianismo. Pero estos paganos fácilmente cambiaron las estatuas que veneraban de sus dioses falsos por los nombres de los héroes cristianos: la estatua de San Pedro y San Pablo y de los santos apóstoles, etcétera, etcétera. Más la práctica de la introducción del domingo, que era una práctica popular católica, cristiana, pero entonces ahora Constantino la va a hacer popular por una ley en el año 321, para que esa ley de hacer la observancia del domingo obligatoria, que era una práctica romana popular, pero ahora los cristianos le dan su interpretación de que como Cristo resucitó en ese día, tenía que establecerse en forma estatal para que sea observada, y esto favoreciendo la doctrina católica, y así poder ganarse a los paganos también en ese día, aunque ya era el día de ellos. Pero ¿quién gana a quién? Entonces ese es el tema, que si el paganismo gana a los católicos relajados, o como ellos se creían, ganaban a los paganos. Allí interviene Constantino en ese sentido en el año 321. Entonces, todas estas reflexiones son necesarias para también ayudar a nuestros hermanos creyentes en nuestros días, para que vean el papel que tienen el pueblo de Dios en los días para frenar el avance de mal, especialmente la unión de Estado e Iglesia, que se aproxima cada vez más, y la relajación en la concepción de los mandamientos bíblicos y de las ordenanzas bíblicas. Invito otra vez a que busquemos más material sobre los donatistas en fuentes que podamos encontrar, leer sobre el tema e inspirarnos para sacar lecciones para nuestros días.